de cinética química a temperatura constante y concentración variable. Entonces vamos a resolver ahora, a modo de matar el tiempo, los dos ejercicios que ha habido ya de mecanismos de reacción. Pues es posible que vaya a entrar y es mejor que ustedes lo dominen a la perfección. Entonces, ese es el ejercicio del primer parcial del semestre 2020. Dice, la siguiente reacción reversible y, como pueden observar, siempre nos van a dar una ecuación global. Aquí está. Esa sería nuestra ecuación global. De A más B de reactivos, que es una reacción reversible, a C de productos, donde la constante D es la constante de reacción directa y KI la constante de reacción inversa, a cuya ecuación la velocidad es y nos da la siguiente velocidad de reacción o ecuación cinética. Listo. Esa es la ecuación cinética a la que nosotros vamos a tener que comparar. Para ello nos dan, dice, evalúe si el mecanismo siguiente conformado por reacciones reversibles es adecuado a la información experimental, representada en la anterior ecuación con. Y nos dan aquí 1, 2, 3, 4 ecuaciones que son reversibles todas y nos pide encontrar las constantes impares. Perdón, donde las constantes impares son para las reacciones directas y las pares para las inversas. Listo. Ya tenemos el ejercicio. Este es el mecanismo de reacción, que son reacciones elementales simultáneas que ocurren para esta reacción. Y entonces nosotros prácticamente lo que tenemos que hacer es usar estas ecuaciones que son elementales, hallar la misma velocidad de formación, como pueden observar, esto es velocidad de formación de C. Tenemos que hallar esto a través de este mecanismo de reacción. Y observar, una vez que hemos terminado todo el ejercicio, ver si es la misma ecuación que se genera aquí o si no lo es. Entonces, vamos a hacer eso. Listo. Entonces empezamos. Ya, ahora sí. Perdón. Listo. Entonces, con cualquier ejercicio que tengamos de mecanismos de reacción, prácticamente son 3 pasos. El primero es hallar la velocidad de formación que nos pide. Como estamos hallándolo a través de un mecanismo de reacción, siempre va a haber la concentración de productos intermedios. El segundo paso es hallar la velocidad de reacción de los productos intermedios y reemplazar la primera ecuación que hemos hallado. Y por último, ya es trabajar en esa ecuación y reducirla lo más posible. Una vez reducida, observar si es similar a la ecuación que nos han dado y decir si cumple o no cumple con el mecanismo de reacción. Entonces, de eso se trata el ejercicio. Vamos a empezar. Hallamos la velocidad de formación. La velocidad de formación, como sus reglas lo dice, halla la velocidad en la que se forman los productos. Entonces, para la velocidad de formación, nosotros vamos a usar el mecanismo de reacción. Vamos a hallar primero en qué reacciones se encuentra el producto C. O como reactivo o como producto no hay ningún problema, pero solamente se va a trabajar con esas reacciones que hay. Entonces, ¿dónde está? En el mecanismo de reacción. Aquí tenemos 4 ecuaciones quimétricas. En la primera solamente está B y el producto intermedio B. En la segunda está A y el producto intermedio A. En el tercero sí se encuentra el producto C intermedio y en el tercero se encuentra C intermedio y el producto C. Entonces nosotros tenemos que trabajar con esta tercera reacción y con la cuarta. Ya, observando la tercera reacción.
Nosotros vamos a escribir entonces la velocidad de formación. Lo voy a anotar acá para que sea más sencillo de entender. Producto intermedio B más el producto intermedio de A. Vamos a trabajar con la primera constante. Con la reacción directa que sería AC intermedio. Listo. Aquí como C se está formando, la velocidad de formación, esto va a ser positivo. Es K5, la constante de la reacción, por el producto de los reactivos. Por la concentración del producto de los reactivos. Esto va a ser B asterisco por la concentración de A asterisco. Ahora sí trabajo con la otra. Con la siguiente reacción, ya es en sentido inverso, ya es K6. Vean un segundo, voy a admitir. Ya. Listo. Para la constante 6, C está trabajando ahora como un reactivo. Entonces, por tal motivo, esto es negativo. Constante 6 por la concentración de los reactivos. Aquí se encuentra la concentración de C, producto intermedio. Listo. Ahora paso a la siguiente reacción, que sería la reacción número 4. Para la reacción número 4 tengo producto intermedio C. La reacción directa sería constante 7 y producto C. Listo. Voy a trabajar con esta. Entonces, hallo mi velocidad de reacción. Para el caso de la cuarta reacción va a ser la concentración de C está como producto. Entonces, esto es positivo. Va a ser la constante 7 por la concentración de los reactivos. En este caso es C intermedio. Ahora, trabajo con la reacción en sentido inverso y ya estaría trabajando con la constante 8. Observo que C ahora está trabajando como reactivo. Entonces va a ser símbolo negativo, constante 8 por la concentración reactiva va a ser concentración de C. Listo. Ese sería el primer paso para resolver una reacción, un mecanismo de reacción. Como pueden observar, yo he hallado acá la velocidad de formación de C. Hallando la velocidad de formación de C, yo voy a tener que comparar al final con todo esto. Ya. Entonces, el ejercicio estaría resuelto. Simplemente sería comparar desde acá hasta acá. Pero como pueden observar, aquí tenemos concentraciones que son productos intermedios. Estas no pueden estar en una respuesta. Por tal motivo, nosotros tenemos que hacer un paso más. Y es hallar las velocidades de reacción de los productos intermedios que tengamos en nuestra respuesta. Como pueden ver, aquí está de A, B y C. Entonces vamos a hallar de ellos más. Esta va a ser mi ecuación número 1. Listo. Ya. Entonces voy a hallar la velocidad. Ya puede ser velocidad de formación o de reacción, lo que sea más fácil para ustedes. Yo voy a hallar la velocidad de reacción de producto intermedio de A. Veo mi mecanismo de reacción. Como pueden observar, A está en la segunda y tercera reacción. Entonces voy a trabajar solamente con esas dos reacciones. Lo voy a copiar de este lado, va a ser A. Con la constante directa sería con la constante 3. A, producto intermedio. Listo. La velocidad de reacción de A es igual, me fijo, si es la velocidad de desintegración, de desaparición o de velocidad de reacción. Entonces tiene que trabajar como reactivo. Aquí si está trabajando como reactivo, yo lo puedo colocar con símbolo positivo. Esto va a ser la constante 3 por la concentración de A. Listo. Ahora, en sentido inverso, va a ser con la constante 4. Ya observo que ha cambiado de sentido. Perdón. Ya cambió de sentido. Y ahora está trabajando como producto.
Aquí se lo coloca menos la constante 4 por la concentración de A asterisco. Listo. Ahora, en la otra ecuación, en la número 3, tenemos el producto intermedio más producto intermedio de A, constante 5 es la reacción directa, concentración de C. Listo. A está trabajando como producto intermedio, es reactivo, está bien. Mil disculpas, aquí era negativo y positivo. Del que estamos hablando es el producto intermedio, ¿verdad? Con la primera constante es negativa, con la segunda es positiva. De aquí, esta sería positiva. Más K5, concentración de los productos de los reactivos. Concentración de B asterisco, concentración de A asterisco. Cambiando de sentido, la constante número 6. Listo. Ahora es un producto, es menos K6 por la concentración de reactivo. En este caso, ahora es el producto intermedio C. Listo. Esta ya sería mi segunda ecuación. Y antes de esto, no olvido que la velocidad de reacción de cualquier producto intermedio es igual a 0. Así que esto lo voy a volver una ecuación más adelante. Listo. Ahora voy a hallar el producto intermedio, la velocidad de reacción del producto intermedio B. Ya, eso es igual a B está en la primera ecuación y en la tercera. Ya, vamos a ir directo de la ecuación que está acá. Como producto intermedio para la primera constante es un producto. Aquí voy a tener que colocar símbolo negativo. Y va a ser constante 1 por la concentración de los reactivos. Menos. Cambio de sentido. Producto intermedio ahora está trabajando, positivo. Ahora sí está trabajando como un reactivo. Va a ser la constante 2 por la concentración de B asterisco. Listo. Ahora voy a la ecuación número 3. Para la constante 5, producto intermedio 5 sí está trabajando como reactivo, positivo. Va a ser K5 por la concentración de B asterisco por la concentración de A asterisco. Ahora cambio de sentido, va a ser menos. La constante 6, veo que está trabajando ahora como producto, va a ser la concentración de C asterisco y listo. Esa sería mi ecuación número 3. De la misma forma, la velocidad de reacción que estoy hablando del producto intermedio B va a ser igual a 0. Ahora, para la velocidad de reacción del producto intermedio C. Esto es igual. C solamente está en la tercera y cuarta ecuación. Como pueden observar, voy a trabajar con la constante 5. El producto intermedio está como producto. Va a ser símbolo negativo, K5, concentración de B asterisco, concentración de A asterisco. Cambio de sentido, negativo. Perdón. Ahora con el símbolo positivo, ¿verdad? Porque ahora está trabajando como reactivo. Va a ser K6 de la concentración del producto intermedio C. Ahora, voy a la siguiente reacción. La reacción número 4. Para la constante número 7 veo que es un reactivo, va a ser símbolo positivo. K7 por la concentración de C asterisco. Cambio de sentido. Para la constante 8 va a ser un producto. Va a ser menos la constante 8 por la concentración de C. Listo. Y la velocidad de reacción de mi producto intermedio C va a ser igual a 0. Esta va a ser la ecuación número 4. Listo. Ya. Una vez, primero,
Determinada la velocidad de formación de lo que nos piden comparar, lo siguiente que se hace es hallar las velocidades de reacción de los productos intermedios, igualarlos a cero. De esta forma vamos a poder hallar cada ecuación de la concentración de reactivo de cada producto intermedio y despejarlo en la ecuación 1. Y ya vamos a presentar la ecuación como ha quedado sin productos intermedios. Ahora, eso voy a hacer, voy a aprovechar y voy a copiar cada ecuación, igualarla a cero. Esto va a ser menos la constante 3, concentración de A, más K4, concentración de A asterisco, más la constante 5, concentración de B asterisco, concentración de A asterisco, menos la constante 6, concentración de C asterisco. Y esto es igual a 0. Menos, ya. Ahora trato de acomodar los términos que sean iguales. Como pueden ver aquí, K1, K2, K5, K6. Aquí voy a hacer espacio, menos K1, concentración de B, más K2, concentración de B asterisco, más K5, concentración de B asterisco, concentración de asterisco, menos K6, concentración de C asterisco, igual a 0. Para la ecuación 4, yo voy a trabajar hasta acá, menos K5, concentración de B asterisco, concentración de A asterisco, más K6, concentración de C asterisco, más K7, concentración de C asterisco, menos K8, concentración de C. Y esto es igual a 0. Listo. Ya tengo estas tres ecuaciones. Lo que tengo que hacer es despejar. Tengo que tratar de resolverlo de la mejor forma porque esto se puede extender si no. Ahora, tengo aquí tres ecuaciones. ¿Qué es lo más fácil que podría hacer? Aquí tengo K1, K2, K5, K6. Ya haga lo que haga, va a desaparecer la misma cantidad de números. Entonces yo voy a trabajar con la 1 y la 2. Estas dos ecuaciones. Los voy a restar. Esto me va a quedar. Voy a volver a copiar. K3, concentración de A, más K4, concentración de A asterisco, más K5, concentración de B asterisco, concentración de A asterisco, menos K6, concentración de C asterisco, igual a 0. Aquí es menos K1, concentración de B, más K2, concentración de B asterisco, más K5, concentración de B asterisco, concentración de A asterisco, menos K6, concentración de C asterisco, igual a 0. Ya, el primero tenía que cambiar el signo, ¿no? ¿Ven? Esto va a ser positivo, este va a ser negativo, negativo y positivo. Ahora sí los voy a sumar. Me va a quedar K1, concentración de B, menos K2, concentración de B asterisco, menos K3, concentración de A, más K4, concentración de A asterisco. Y aquí todos estos se van a simplificar, igualar a 0. Ya. Aquí todavía tengo la concentración de A y B asterisco. Yo puedo usar esta ecuación y restarla de otra, y ya que solamente me quede una ecuación. Entonces yo tendría que hacer eso con... Ya, vamos a trabajar un poco más. Esta va a ser mi ecuación 3. Lo mismo voy a hacer para el caso de sumar la número 3 y la número 2 y la ecuación 3. Ya, vamos a copiar todo.
K1, K2, K5 y K6. Ya está. Aquí va a quedar K5, concentración de B. Aquí. Concentración K5, concentración de B asterisco, concentración de A asterisco, más K6, concentración de C asterisco, más K7, concentración de C asterisco, menos K8, concentración de C, igual a 0. Otra vez esto voy a sumarlo. Aquí, como pueden observar, se van a simplificar. Aquí simplemente estoy sumando K1, concentración de B, más K2, concentración de B asterisco, más K7, concentración de C asterisco, menos K8, concentración de C igual a 0. Ya, aquí se han generado mis otras dos ecuaciones. Ya, aquí yo voy a restar entonces 3 y 4. Una vez restados me va a quedar la concentración de A y C y luego voy a volver a utilizarla acá y ya se va a poder simplificar. Ahora, esto se está haciendo muy largo. Les voy a escribir los resultados a los que tendremos que llegar. Esto hay que hacerlo con mucha calma. Yo sé que nos va a durar mucho tiempo el ejercicio. ¿Se han añadido todos? A ver, una pregunta. Ya. Una vez reduciendo todos los términos, vamos a llegar a las siguientes ecuaciones. La concentración de B asterisco va a ser igual a K1 sobre la constante 2. Concentración de B. Para el caso de la concentración de A asterisco, va a ser igual a la constante 3 por la constante 5. Por la concentración de A. Y la constante 6, perdón, la constante C asterisco va a ser igual a K5 por K3 por K1 sobre la constante 6, constante 4 y constante 2. Por la concentración de A y por la concentración de B. Ya. Ya. Entonces, el ejercicio queda de esta forma. Estamos empezando con un mecanismo de reacción para los que han llegado recién. Esto para avanzar ya en las siguientes clases, ya no tocar estos temas, porque puede entrar en el primer y segundo parcial. Entonces, este tipo de ejercicios siempre se resuelve en 3 pasos, identificando cuál es la reacción global. Después, cuál es la ecuación cinética que nos dan con la que hay que comparar. Ahora, como pueden ver, en una ecuación global solamente están los elementos que son, se puede decir, los elementos reales. Entonces, mi respuesta tendría que estar como está acá, solamente con ese tipo de concentraciones. Concentración de A, concentración de B, concentración de C. Listo. Entonces, para hallar eso y comprobar si el mecanismo que han planteado acá es el correcto, yo tengo que hallar la velocidad de formación usando este mecanismo de reacción. Como pueden ver, es bastante largo y la idea de eso no es perder mucho tiempo acá porque hemos perdido media hora, sino avanzar. Entonces, el siguiente paso siempre va a ser hallar la velocidad de formación usando este mecanismo de reacción. Como pueden ver, hemos podido hallar esto. Aquí esta sería la respuesta. Sin embargo, como les he mencionado, aquí tenemos concentraciones de producto intermedio. Esto es lo que hay que hacer desaparecer. Para eso, nosotros tenemos que encontrar la velocidad de formación de cada producto intermedio y igualarla a 0. Esta es una ecuación. Ya depende de cuántos productos intermedios haya en la ecuación. Para el caso de C, hacen lo mismo. Para los 3 casos hacen lo mismo y lo van a reducir lo más que puedan esa ecuación hasta hallar los términos, como están acá. Ya, hemos saltado directamente a esta respuesta
porque va a tomar tiempo hallar esto. Entonces, ya tengo mis concentraciones de producto intermedio. Lo único que hago es reemplazarlo en la primera respuesta que yo tenía. Una vez que haga esto va a ser largo. Una vez que reemplace, una vez que yo reemplace, ya se va a hacer algo más pequeño y ya esa va a ser la respuesta. Y luego hay que ver si cumple o no. Si ustedes gustan, les voy a pasar mejor escrito. Pensé que lo iba a hacer mejor acá virtualmente, pero no. Lo voy a pasar a esto en PDF hecho a mano para que lo puedan ver de dónde ha salido todo ese desarrollo. No hay ejercicios tan largos como este tipo de mecanismos de reacción. Siempre entra corto, pero eso es por el tiempo, que les da uno bastante largo. Hay otros, por ejemplo, como el de este semestre, que ha entrado y prácticamente solamente hacer un paso. ¿Ya? Como pueden ver, en ese caso igual, nos han dado una ecuación, un mecanismo de reacción y una velocidad de reacción a la que hay que comparar. Aquí nos han dado 4 reacciones que son irreversibles. Lo he hecho más corto. Como pueden ver, toditas son irreversibles. Y hay que compararlo con esta ecuación. Y observar si cumple y si no cumple. Entonces, desde que está más sencillo, vamos a hacerlo más rápido. Aquí no nos dan una reacción global, pero ustedes pueden identificar qué elementos intervienen en su reacción global con las concentraciones que aquí hay. Estos son los que sí existen, los elementos que sí existen o compuestos, y ya los que tengan asteriscos son directamente los productos intermedios. Entonces, avanzamos. Listo. Como pueden observar, esta es la velocidad de reacción que les han planteado. Yo lo voy a escribir de esta forma. Menos la velocidad de reacción de... Aquí tenemos un compuesto que se escribe ROR. Es velocidad de reacción, por el símbolo negativo. Usando la ecuación que nos han planteado, esto va a ser igual. Observo este reactivo, ROR. Está en la primera ecuación y está en la segunda. Después no está en otra ecuación. Entonces yo voy a dar la velocidad de reacción. Como es un reactivo en ambos casos, todos van a ser positivos. Aquí le voy a colocar K1, K2, K3 y K4. Entonces, K1, concentración del reactivo. Voy a la segunda ecuación, que es la tercera. Va a ser más la constante 3 por la concentración de ese asterisco por la concentración de ROR. Listo. Y esa sería la velocidad de reacción a la que hay que comparar. Como pueden observar, aquí tenemos un producto intermedio. Entonces, tenemos que encontrar de su velocidad de reacción. Entonces, hallando la velocidad de reacción del producto intermedio S, va a ser igual. Observo, S solamente está en las últimas 3 reacciones. Está como, en el primer caso, como producto, en el segundo caso como reactivo, y en el tercer caso como reactivo. O sea que aquí va a ser negativo, positivo, positivo. Entonces, menos la constante 2 por la concentración de RO asterisco al cubo por la concentración de SH al cubo. Y ya estaría. Bueno, más la concentración, aquí es positivo, constante 3,
concentración de ese asterisco, concentración ROR, y luego la última reacción, que sería también en sentido positivo, constante 4, concentración de ese asterisco al cuadrado. Esto es igual a 0. Listo. Entonces, hago el siguiente paso. Como pueden observar, aquí tengo otro reactivo limitante. Cuando es necesario, tiene que hacer un paso más. Aquí solamente era el único que estaba presente, pero necesitamos despejar esa concentración de reactivo limitante, perdón, reactivo intermedio. Entonces, voy a hablar de ese compuesto más. Voy a hablar a velocidad de reacción de RO. Y esto va a ser igual. Me fijo en mi velocidad de reacción que me han dado. Y está presente en la primera ecuación, en la segunda y en la tercera. En el primer caso es producto, en el segundo caso es reactivo, en el tercer caso es producto. Donde es producto va a ser negativo y donde es reactivo es positivo. Entonces va a ser menos K1, concentración de RRO, más la constante 2, concentración de RO asterisco al cubo, por la concentración de SH al cubo, menos la constante 3 por la concentración de S asterisco por la concentración de R de menos más menos, y todo igual a 0. Listo, aquí mismo voy a simplificar los términos que sean iguales. Entonces están con símbolo positivo, símbolo negativo. Está bien, lo voy a sumar directamente. Esto me va a quedar menos constante 1, RROH, para la constante 2. Todo este término se va a simplificar acá. Más la constante 3, ese asterisco, concentración de error. Perdón, aquí se simplifica también. Este se simplifica con este. Me va a quedar constante 4, concentración de ese asterisco al cuadrado, igual a 0. Entonces lo único que me queda acá es despejar mi producto intermedio. Y esto es igual a K1, concentración de RRO, sobre, aquí es sobre la constante 4, en raíz. Listo. Ya, en este caso, el único producto intermedio que tenía era C, así que yo directamente puedo reemplazarlo. Esto me va a quedar menos la velocidad de reacción de error igual K1 por la concentración de RRO más la constante 3, concentración de RRO, y ahora sí copio la concentración del reactivo limitante. K1, K4, RRO, la concentración de RRO. Listo. Ahora, tengo que trabajarlo un poquito más para que sea más visible lo que está pasando acá. Voy a sacar de la raíz, y esto va a ser igual, RRO más... Aquí las constantes se pueden juntar. Puede ser fácilmente esto K1 sobre K4 por... Aquí esto es elevado a lo medio y eso es 1. Voy a sumar los exponentes y me va a quedar 1 más 1 medio es 3 medios. Y listo. Ya tendría la ecuación hallada. Observo si es como la que me han
dado anteriormente. Aquí está. Velocidad de reacción, velocidad de reacción. K, el valor de K, concentración del reactivo, ROOR. Luego, aquí tengo una K', que podría ser estas constantes. Concentración de RO, 3 medios. Listo. Puedo observar que sí cumple con el mecanismo planteado. Ahora, ¿cómo sé que cumple y por qué no? Aquí los valores numéricos que serían representados por las constantes, no hay ningún problema si hay un montón de constantes. Yo lo voy a poder igualar siempre, porque esos son valores numéricos. Con esto se puede jugar y hasta hacer desaparecer, no hay ningún problema. Si aquí incluso no hubiera constantes, yo podría decir que mi constante prima es igual a 1. ¿Cuándo no puedo hacer eso? Cuando las concentraciones no son las mismas que las que me da la velocidad de reacción y no están elevados al orden que dice. ¿Eso por qué? Porque yo no puedo aumentar, sumar ni restar concentraciones, es lo que hay. En cambio, como los dos valores numéricos, se puede jugar, podrían ser directamente iguales. Ay, perdón. Ya. Entonces, ya he identificado que mis concentraciones son las mismas, el valor de las constantes casi no influye. Entonces, si he identificado que esta es la concentración y está elevado al orden que me dan, puedo decir que la respuesta sí cumple, que sí el mecanismo cumple con la velocidad de reacción planteada. Entonces, de esa forma se resuelve este ejercicio. Como pueden ver, hay ejercicios largos y hay ejercicios bastante cortos. Y el resumen de este tipo de ejercicios es que los mecanismos de reacción siempre se va a hallar la velocidad de reacción que nos piden o con la que hay que comparar. Lo siguiente es eliminar siempre el producto intermedio. Una vez eliminado el producto intermedio, que sería despejarlo con concentraciones que sí hay, ya simplemente reducirlo un poco. Y a esta última ecuación que se genera, compararla con la planteada desde un principio. Y si es la misma, se puede decir que sí cumple. Y si no, ya se puede decir que no cumple con el mecanismo planteado y no se la considera. Listo. Entonces, esa sería la primera parte de mecanismos de reacción. Ahora, vamos a resolver ya los ejercicios que se han planteado. Estos tipos de ejercicios siempre va a haber. Eso sí he podido notar en los exámenes de mesa. He conseguido uno antes de lo que es la época virtual. Y siempre hay un ejercicio, se puede decir relativamente sencillo, donde se aplica simplemente la ecuación. Ya otros dos donde se aplican tratamiento de datos cinéticos. Así que nosotros tenemos que aprender a dominar cualquier tipo de estos ejercicios. Entonces vamos a continuar y está bien. Esa sería la pregunta número 2 del examen 2020. La pregunta dice, la vida media de una sustancia radiactiva se define como el tiempo necesario para... Espera un segundo. Está bien. ¿Ya? El tiempo necesario para que se desintegre la mitad de los átomos de cualquier muestra de la sustancia. Aquí simplemente nos está dando el concepto de tiempo de vida medio. Ya. Como inciso A dice, la vida media del carbono 14 es 5.600 años. Calcular la cantidad de carbono 14 que queda en una muestra de concentración inicial C sub 0 al final de T años. Nos pide calcular la concentración inicial. No. Calcular la cantidad de carbono que queda, la concentración final. Vamos a sacar los datos. Nos pide calcular la concentración final que queda de una muestra de concentración sub 0 y tiempo en años. Como inciso B, nos pide calcular cuál es la edad de la muestra
para una conversión del 90%. Ya, ahora sí. Ya. Cualquier ejercicio, esto es como datos, si es que aparece un ejercicio de estos, cualquier ejercicio que determine el tiempo de desintegración o mida el tiempo de vida media de un isótopo o de carbono 14, siempre va a ser una reacción de primer orden. Aquí no nos van a dar una ecuación estequiométrica para darnos cuenta, o tal vez unidades, sino nosotros ya vamos a saber que cualquier tipo de ejercicio de estos siempre va a ser de orden 1. Entonces, nosotros vamos a partir directamente de ahí. Voy a tomar una ecuación arbitraria cualquiera de un reactivo A productos. Listo. Mi velocidad de reacción va a ser igual, como ya sé que es de orden 1, va a ser K por la concentración del reactivo. Listo, yo lo voy a hacer un paso más. Diferencia de la concentración respecto del tiempo es igual. Acá a veces la concentración de A. Lo único que voy a hacer aquí es despejar y integrar. Eso me va a quedar diferencial de la concentración sobre la concentración igual. Acá por el diferencial de T, integrando de una concentración de sub 0 a una concentración de A, voy a integrar de 0 a T negativo, me va a quedar como el neperiano de la concentración de A sobre la concentración de A sub 0, igual a menos K por el tiempo. Listo. Esta ecuación siempre es la que van a obtener. Y generalmente eso aparece de esta forma. Concentración final es igual. Aplicando exponenciales, esto va a desaparecer. Voy a sacarlo del neperiano y me va a quedar de esta forma. Menos K por el tiempo. Listo. Prácticamente lo que me han pedido hallar es esto. ¿Cuál es mi concentración final para una concentración 0 en T años? Para ello, me han dado el tiempo de vida media. Entonces eso significa que tengo que hacer un paso más. Mi tiempo de vida media es de 5.600 años. Listo. Como respuesta algebraica, esta ya sería para el inciso A. Esta es la ecuación con la que se halla la desintegración o el tiempo de vida media de una muestra. Ahora, con este dato que me han dado de tiempo de vida media de 5.600 años, lo que yo tengo que hacer es, observo. ¿Qué datos tengo? Aquí la ecuación ha quedado de esta forma. Lo voy a dejar remarcado. Ha quedado de esta forma. Tengo una concentración inicial. Tengo una concentración A sub 0. Lo único que tengo aquí como dato es el tiempo de vida media. Voy a reemplazar eso. Ahora, ¿cuál es la condición de tiempo de vida media? Esto para que lo noten. Tiempo de vida media me representa una concentración final va a ser igual a una concentración de A sub 0 medios. Lo mismo en las presiones. Si es que tuvieran presión de A sub 0 medios. ¿Y qué pasa con la conversión? La conversión va a ser igual a 0.5. ¿Ya? Esas son las condiciones de tiempo de vida media. Entonces, si me dan el tiempo, yo automáticamente también tengo el dato de la concentración final. Ya, teniendo estos datos, observen mi ecuación, lo voy a poder reemplazar, tiempo de vida media, concentración final. Lo que no tengo es la constante. Entonces, prácticamente me han dado estos datos para hallar la constante. Ahora, yo voy a trabajarlo desde esta parte. Neperiano de la concentración de A, concentración de sub 0, igual a menos K por el tiempo. Ahora, yo voy a reemplazar esto, me va a quedar el neperiano de la concentración de A sobre, aquí era la reemplazo, concentración de sub 0 medios sobre la concentración de sub 0, igual a menos K por el tiempo. Se simplifica y esto me va a quedar como el neperiano de un medio igual a menos K, y aquí ya puedo colocar por el tiempo de vida media. Ahora yo hago el reemplazo. Mi constante va a quedar igual
a menos el neperiano de 1/2 sobre el tiempo de vida medio. Esto es igual menos el neperiano de 1/2. Esto lo voy a meter a la calcu y voy a hallar 5.600 años. Como pueden ver, es de primer orden y aquí están las unidades. Siempre es 1 sobre la unidad de tiempo para una reacción de primer orden. Esto metiendo la calcu me sale que es 1.2377 por 10 a la menos 4 años. Perdón. Uno sobre años. Y esas son las unidades de la constante. Listo. Ahora, ya tengo mi inciso A. Lo que puedo hacer es hallar entonces mi inciso B, que me dice necesitamos saber cuál es el tiempo de desintegración para una conversión del 90%. Listo. Ya tengo la segunda, la constante que yo necesitaba. Y ahora lo que yo voy a hacer es hallar a una conversión de 0,9. ¿Cuál es el tiempo de la muestra? Y como hace rato yo puedo partir desde esta ecuación, porque es la misma, o desde otro punto, pero desde ahí está bien. Ya. Yo para poder trabajar con conversión siempre voy a usar esta ecuación. Tengo que llevar mis concentraciones a conversión. Entonces mi concentración final va a ser concentración de sub 0, 1 menos x de A. Listo. Voy a hacer ese paso. Aquí voy a copiar neperiano de la concentración final es igual a la concentración de sub 0, 1 menos x de A. Sobre la concentración de sub 0. Igual a menos k por el tiempo. Se simplifica esos términos. Y aquí ya puedo despejar mi tiempo. El tiempo va a ser igual a menos el neperiano de 1 menos la conversión sobre la constante. Y aquí simplemente voy a reemplazar menos el neperiano de 1 menos la conversión era 0,9 sobre mi constante va a ser 1.2377 por 10 a la menos 4 años. Listo. Ahora otra vez esto lo voy a meter a la calculadora. Tiempo es igual, reemplazando todo, me va a quedar 18.060,37.4. Y aquí años a la menos 1, multiplicando en una fracción, sube. Y esto va a quedar el tiempo. Y esta sería la respuesta en años. Ya. Entonces, de esa forma se resuelve este tipo de ejercicios. Si es que entrar a tiempo de vida media, ustedes siempre tienen que usar esta condición. Que el tiempo de vida media representa, por ejemplo, en concentraciones, que la concentración final es igual a su concentración inicial medios. En el caso de las presiones, lo mismo. Y en el caso de la conversión, va a ser conversión de A igual a 0,5. ¿Sí? Son datos que automáticamente uno tiene cuando le dan datos de tiempo de vida media. Y aquí, simplemente aquí era una pregunta. La primera simplemente era algebraica, colocar la ecuación de concentración final, de despejar la concentración final. Y aquí tal vez colocarlo como K sub 0, concentración sub 0 y tiempo T. Listo. Para que eso, del caso 1. Y siempre que les den tiempo de vida media, va a ser siempre en todos los casos porque ya les han dado esos otros valores para hallar la constante. Y ya en función de qué conversión quieran hallar, van a poder hallar cualquier tiempo de que tenga ya la muestra. O en que se haya convertido el 90%. Listo.
Vamos a saltar otro ejercicio. Ya, ese era de este año. Ese es del anterior semestre. Es la pregunta igual número 2. Es un ejercicio, como les digo, no siempre entra tablas de datos y hay que tratar de resolverlos desde todos los datos que nos dan acá. Ahora, dato importante. Cuando no les dan tablas de datos, ustedes sí o sí tienen el orden. Sí, solamente que está implícito. Tienen que encontrarlo sí o sí en el enunciado. No hay forma de que no les den tablas de datos y les pidan hallar el orden. ¿Sí? Entonces, como ese ejercicio y el anterior, sí o sí ustedes tienen que saber cuál es el orden de reacción. Ahora, el ejercicio dice, la urea es producida en forma de solución acuosa, concentrada. Posteriormente es solidificada, envasada y se comercializa como fertilizante nitrogenado. Este producto, mantenido en forma acuosa, forma otro compuesto que no se genera cuando la urea es sólida. Ahora, dice cuánto tiempo se puede retardar la transformación de la solución concentrada de urea al producto solidificado. Y si a la temperatura de trabajo, la constante para la reacción indicada es, y les dan esa constante, para que la transformación de la urea en el compuesto no deseado sea inferior a 1.25%. Ya, entonces lo que yo voy a hacer es sacar todos los datos. Entre los datos tenemos una concentración inicial de urea que sería de 20 moles por litro. Aquí dice la urea es producida en forma de solución acuosa. Indirectamente nos están diciendo que este ejercicio es en estado líquido y cualquier ejercicio en estado líquido es a volumen constante. Posteriormente solidificada y comercializada. Ya, lo que nos piden hallar nos da la siguiente ecuación estequiométrica. Todo esto yo lo voy a volver a B y C. La ecuación estequiométrica es 2A a productos B más C. Dice, ¿cuánto tiempo se puede retardar la transformación de la solución concentrada de un producto de producto solidificado si a la temperatura de trabajo la constante para la reacción indicada es? Nos dan una constante 2.38 por 10 a la menos 5 litros moles por hora. Para que la transformación de la urea en el compuesto no deseado sea inferior a 1.25. Entonces aquí este 1.25 es el límite. Nos estarían dando una conversión entonces de 1.25. Ya, ahorita hay que interpretar un poco el ejercicio. Esa urea siempre va a estar en estado sólido. Lo que no quieren es que se vuelva líquido. Pero han determinado que siempre va a llegar a licuarse este sólido, a volverse líquido, pero en un porcentaje inferior a 1.5. Entonces nosotros estamos trabajando con la parte líquida de este ejercicio. Entonces lo que nosotros no queremos que llegue a más de 1.25. El límite es entonces una conversión del 1.25 de esta urea en líquido y en otros productos. Porque esto es urea y los demás ya son otros productos que se forman cuando este se vuelve una solución acuosa. Listo. Entonces yo he identificado mi concentración inicial, la constante y la conversión. Ahora, de la constante yo sé cuál es el orden. Como les había mencionado, cuando les dan la constante, indirectamente ya les están dando el orden. La constante, aquí lo voy a poner de ejemplo, una constante de orden 1 siempre va a ser 1 sobre el tiempo. Aquí voy a poner, por ejemplo, horas. Para un orden 2 ya va a ser colocando unidades de concentración también.
litros moles sobre hora. Para un orden 3, va a ser una constante igual a litros al cuadrado, moles al cuadrado por hora. Listo. Es mejor si se lo saben de memoria, así no van a estar usando esa fórmula. Para un orden 1 siempre va a ser 1 sobre el tiempo. Para un orden 2 va a ser la concentración inversa por el tiempo. Para un orden 3 ya va a ser la concentración, que sería moles por litro, al cuadrado por hora. Aquí, como les decía, esto se puede colocar también de esta forma. K es igual a 1 sobre, este sería el símbolo de molar por hora, que significa lo mismo. Y aquí K es igual a 1 sobre molar al cuadrado por hora. O sea, no hay ningún problema de identificar cuáles son las unidades. A medida que va aumentando el orden, aquí simplemente va aumentando también el número. Después todas serían iguales. Listo, esto lo voy a dejar. Listo, entonces observo mis unidades y son estas. Eso significa que mi reacción es de orden 2. Listo. Como les había indicado, cuando no hay tablas de datos, sí o sí ustedes tienen que tener el orden. Y eso lo hallan a través del ejercicio. Y no va a ser siempre escrito. Así que ustedes tienen que ver dónde está ese dato. Entonces, continuamos. Ya sabiendo yo que mi ecuación es de segundo orden, lo que voy a hacer es hallar la velocidad de reacción. La velocidad de reacción es igual a la constante por la concentración de los reactivos elevado al orden de reacción. En este caso es 2. Listo. Ahora voy a cambiar esta velocidad de reacción por el término diferencial. Y recuerda también que esta es una ecuación a volumen constante. Diferencia de la concentración respecto del tiempo es igual a K veces la concentración de A al cuadrado. Ahora lo que hago es despejar y integrar, porque es una ecuación diferencial. Va a ser la concentración de A al cuadrado igual a K por el diferencial del tiempo. Y una concentración de sub 0 voy a integrar a la concentración de A. Concentración de A. Y de un tiempo 0 a un tiempo T. Listo. Integrado, la integral de 1 sobre la concentración de A al cuadrado me sale menos 1 sobre la concentración de A y hay que evaluar. Esto sería menos por menos más la concentración de A menos 1 sobre la concentración de A sub 0. Y esto es igual a K por el tiempo. Listo. Entonces, aquí lo que yo tengo que hallar es el tiempo. Voy a despejar el tiempo. Voy a hacer un paso más. Voy a llevar la conversión. Mi dato de concentración final va a ser igual a la concentración inicial 1 menos x de A. Voy a reemplazarlo acá. Va a ser 1 sobre la concentración de sub 0, 1 menos x de A. Menos 1 sobre la concentración de sub 0 igual a K por el tiempo. Esto se puede factorizar, la concentración de sub 0. Una vez factorizado, lo puedo llevar a multiplicar. Esto me va a quedar 1 menos 1x de A menos 1 igual a la concentración de sub 0 por K por el tiempo. Ahora sí voy a despejar el tiempo. Tiempo es igual a 1 sobre la concentración de sub 0 por la constante. Y aquí es 1 menos la conversión menos 1. Si quieren pueden desarrollar un poco más, pero ya solo queda reemplazar los datos. El tiempo entonces va a ser igual a 1 sobre. ¿Tengo mi dato de concentración inicial? Sí, es 20 moles por litro. Moles por litro. La constante
vale 2.38 por 10 a la menos 5. 2.38 por 10 a la menos 5 litros moles por hora. Por 1 menos, aquí reemplazamos la conversión y era al 1.25%. Esto es en porcentaje, sería 0.0125 menos 1. El tiempo entonces va a ser igual. Aquí voy a simplificar las unidades y me va a quedar que el tiempo es en horas. Y esto me sale 26.59 horas. Listo. Entonces, esa sería, esa sería la respuesta de este ejercicio. Ya. Como pueden observar, ya hemos avanzado un poco lo que es mecanismos de reacción y las reacciones cuando la velocidad de reacción está en función de la concentración. El día de mañana vamos a llevar lo que es tratamiento de datos cinéticos ya de los anteriores parciales. Ahorita hemos resuelto 4 del primer parcial y vamos a ir tratando de adelantar. La idea es que tratemos de adelantar todo lo que se pueda hasta la última clase. Vamos a resolver el examen de segundo turno. La probabilidad de que entre en el examen de mesa es del 50%. Yo sabía que para el segundo turno siempre repetía exámenes pasados. Y cuando había, para el examen de mesa repetía el examen del segundo turno, así que esto sí o sí hay que resolverlos. Estos los vamos a resolver por si acaso entrarse los mismos, que como condición debería estar está en el reglamento de que se tome lo mismo que se lleva en el semestre. Entonces hay que tener por si acaso ya resueltos bien esos ejercicios para una vez que los veamos recordar cómo los hemos hecho y hacerlos fácilmente. Ya, ahora que están más personas, les comento que el primer día